Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de Flash de Mercados. Un poco la idea que tengo es repasar, ¿no? Lo que está sucediendo. Ha sido un inicio de mes complicado, caída fuerte de los metales preciosos, recuperación, Bitcoin que parece que está en ese mercado bajista evidente, pero ¿qué nos dice de fondo, no? Pues todo es lo que quiero hoy un poco pues repasar. Como siempre os digo, recordar que nada de lo que yo aquí vaya comentando es una invitación a la inversión y que van a ser simplemente, pues eso, un poco análisis, un poco una visión, ¿no? De qué sucede en el mercado. Primero de todo, yo creo que tenemos que ser conscientes un poco de lo que nos dice este gráfico, ¿no? Aquí fijaros que estamos viendo datos de 1980 del S&P 500, este no incluye los dividendos, y fijaros que la rentabilidad media desde esa fecha ha sido del 12%, es decir, que en términos anualizados si hubiéramos comprado en el 80 o da igual, al final lo que es la media desde esa fecha sería del 12%. Y esta es la parte que os quiero destacar, es que en todos esos años hemos tenido episodios de caídas, ¿no? Y que la media de caída natural en un ejercicio es del 14%. Es decir, que cuando estamos operando en el mercado, sobre todo si estamos en ese medio largo plazo, pues estamos asumiendo que al final, entre máximos y lo que serían las caídas, pues puede haber una corrección, ¿no? Y es lo que nos dice un poco este gráfico, ¿no? Históricamente, fijaros que la media se queda, por tanto, en el 14%. De otro lado, por tanto, podríamos decir que es normal, ¿vale? O sea que al final, como inversores, y por eso siempre os matizo la idea de tener una estrategia, una gestión del riesgo, no ponernos nerviosos cuando el mercado cae un 12, un 14%, porque es normal. Otra cosa es que el activo que yo tenga responda a una valoración correcta y al final a un análisis dentro de un portfolio diversificado, ¿no? Que eso es primordial, pero que entendáis que por tanto el mercado tiene esos movimientos. Eh, para empezar un poco, estamos en plena temporada de resultados y la verdad es que cuando uno mira a las valoraciones, mucha gente te dice, oye, el S&P está caro por valoración. No es verdad. O sea, ahora mismo lo que te está diciendo es que esos resultados están soportando estas valoraciones actuales. Otra cosa es lo que venga a partir de ahora. Es decir, ¿está el mercado, el S&P en este caso, priceando, si es que esa palabra existe, pero está valorando, digamos, unas expectativas superiores? Esa es la gran incógnita, ¿no? Con lo cual, ¿serán capaces de ganar las empresas del S&P este 11% que estamos viendo de media de incremento del BPA en el último trimestre del 2025? Esa es la gran pregunta. Pero a día de hoy no podemos decir que el mercado esté excesivamente caro. Lo que sí que es verdad es que está ahora mismo pues haciendo una valoración, un descuento del mejor de los escenarios posibles. Y sabemos que por sentimiento contrario, cuando además tenemos un sentimiento inversor, lo vais a ver muy positivo, cuando tenemos a muchos inversores que están invertidos hasta, vamos, a tope, pues el mercado te suele sorprender con volatilidad. Con lo cual va a ser muy importante que expectativas y realidad vayan lo menos separadas posibles, porque cuando veamos que esas expectativas son otras versus esa realidad, o mejor dicho, la realidad versus las expectativas, el mercado nos sorprenderá con volatilidad. Pero en cualquier caso, si tomamos, y os digo también que esta presentación la he hecho con Notebook, yo le he pasado el texto lo que quería hacer y la verdad es que ya no concibo hacer presentaciones de ningún tipo con PowerPoint, ¿no? O lo utilizo al final un poco de fondo para darme un contexto, pero fijaros qué chuladas hace sin casi errores, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál es un poco el resumen, no? Pues yo creo que nos enfrentamos a un 2026 con un S&P muy cerca de los 7.000, con mucho cuestionamiento de si es el final del ciclo, de si estamos ya muy cerca del techo. Yo, desde luego, lo que os digo es que el mercado sigue siendo alcista, pero que tenemos que gestionar el riesgo y saber cuándo hay que soltar el paracaídas, hay que llevarlo puesto. Y datos importantes, ¿no? Son que, como os decía, el ciclo de beneficios sigue positivo. Estamos viendo que al final beneficio por acción medio del cuarto trimestre de 2025, lo que estamos ahora viendo en presentación de resultados, más 11%, y que encima las previsiones para 2026 siguen siendo de doble dígito. Y al mismo tiempo, la inversión agresiva en CAPEX, si bien es verdad que algo ha cedido, pero sigue creciendo, sigue positiva y liderado obviamente por tecnología, con lo cual tenemos beneficios que siguen al alza e inversión que sigue al alza, con lo cual eso te da cierta robustez. Por eso de momento
todas las caídas que se producen en el mercado son aprovechadas, ¿no?, por el famoso buy the dip. Otra cosa es que de ahora en adelante esto se pueda mantener, pero esto es lo que tenemos la foto a día de hoy. ¿Qué está pasando, sin embargo? ¿Cuál es el cambio que yo veo? Pues que ya no hay que mirar por el retrovisor, como decía el mes pasado, hay que mirar por el parabrisas, hay que mirar hacia adelante. ¿Por qué? Porque estamos en un escenario totalmente distinto, con lo cual el guidance es lo que se está tomando ahora mismo como ese driver de alfa. Es decir, que estamos viendo que las empresas que están dando un guidance muy positivo son las que están siendo recompensadas, ¿no? Con lo cual, esa es como un poco la idea que creo que cambia ahora mismo. Si tú no eres capaz de proyectarte hacia adelante, vas a romper esas expectativas versus la realidad y ahí es donde estarán los problemas. Riesgos, pues yo creo que de un lado tenemos ese sentimiento, como os decía, digamos, muy positivo, en el sentido de que el inversor norteamericano está muy invertido. Y cuando estamos todos al mismo lado, sabemos que por teoría de opinión contraria, eso suele ser también por lo menos un aviso, ¿no?, de cuidado. Todos al mismo lado, todos con gestión pasiva, todos de los mismos activos. Algo puede salir mal. Pero de momento no lo tenemos sobre la mesa, con lo cual simplemente tenéis que tenerlo como esa gran alerta, ¿no?, que haga pues un poco pues despertar o despertar esa necesidad de gestionar mejor el riesgo. Con lo cual, en principio, no estamos en un techo de mercado, ¿vale? Pero cuidado con la complacencia, porque ahí sí que nos exige, desde luego, seleccionar mucho mejor. Como os decía, 11% beneficio por acción de crecimiento medio. Lo estamos teniendo este trimestre, con lo cual 5 trimestres consecutivos de crecimiento de doble dígito en el S&P. La inversión, lo que sería inversión en CAPEX, sigue muy fuerte, más 24%, con lo cual no podemos pues, ver deficiencias, ¿no?, que nos alerten de ese lado, ¿vale? Y sobre todo, pues lo que sí que es verdad es esto, ¿no?, ese cambio de régimen. Se premia la visibilidad, lo que me da una proyección de negocios, no como lo he hecho hasta ahora. Y eso es muy importante, ¿vale? Y estamos viéndolo, pues al final, en lo que está, cómo están reaccionando muchas acciones cuando están haciendo pues ese guidance, ¿no? También en todo lo que es inteligencia artificial, fijaros, un Nvidia, ¿no?, se ha quedado quieto, lleva pues una zona de consolidación pues ya varios meses, ¿no? ¿Qué sucede en ese entorno? Pues bueno, pues que hasta ahora lo que se premiaba era ese CAPEX, ese gasto, si queréis, en IA, esa inversión, y ahora ya el mercado exige retorno y exige monetizar. Por eso esas compañías, como por ejemplo pues Palantir, ¿no?, que están al final dando esos resultados, son las que están llevando un poco los flujos. Eso es importante que lo entendáis. Y del mismo tiempo, esa dispersión en márgenes sigue existiendo, se está ampliando incluso, ¿no?, lo que sería las megacaps, tecnología, respecto al resto del mercado, ¿no? Pues estamos viendo pues cómo sigue esa brecha. Y eso es importante de cara a invertir. Con lo cual, fijaros que del lado fundamental, tomando resultados, tomando inversión, ¿no?, pues estamos viendo pues cómo se podría en cierta forma pues explicar el por qué el S&P cotiza a 7.000. Otra cosa, lo repito, es lo que cotizará a partir de ahora, ¿no? ¿Cuáles serían un poco esas otras señales más negativas, ¿no? Pues primero, como os decía, ¿no?, un sentimiento muy positivo, ¿no? Eso significa, por tanto, que están todos los inversores invertidos y fijaros en esto, ¿no? Tomando datos del Bank of America, lo que estábamos viendo es que queda poca pólvora disponible. Es decir, si uno toma una foto de cuál es el portfolio de medio de los inversores analizados un poco pues, por este estudio del Bank of America con clientes suyos, lo que se está viendo es que tenemos la mínima asignación desde 2022 a bonos, a renta fija. Es decir, que tenemos muy poquitos bonos, tenemos muy poca liquidez y mucha exposición. Entonces, eso de estar totalmente invertido, pues lo que hace es que reduce, si queréis, ¿no?, pues el apoyo marginal de nuevos flujos. Ya no tengo más para invertir, ¿no? Y por tanto también aumenta, ¿no?, lo que serían los peligros de sorpresas negativas. No hay colchón de seguridad. Eso tenerlo muy en cuenta porque creo que es ciertamente importante. Por hacer un poco este recap, lo que vemos es que tenemos ciertos vientos de cola, ese incremento de beneficios empresariales,
un dólar que sigue débil, fijaros a 1,19 cuando estoy grabando este vídeo contra el euro, y un aumento de todavía, ¿no?, de la inversión estructural en inteligencia artificial. ¿Cuáles son un poco los riesgos que yo veo? Pues uno, ese sentimiento elevado por Contrarian. Dos, lo que sería esos márgenes que hemos visto bajo presión fuera de las megacaps y las tecnologías. Y tercero, atención al mercado laboral, que aunque parece que ahora con el cambio de, o el que va a ser el sustituto de Powell, pues parece que todo lo que es el mercado laboral como que deja de tener importancia, no lo hace. Tenerlo, pues por tanto, muy en cuenta porque se está enfriando de forma gradual. Un poco cuál tendría que ser o cuál podría ser, si queréis, esa hoja de ruta, ¿no? Pues yo creo que es un poco lo que os digo, pasar de la beta al alfa. Hasta ahora hemos ido, y por eso os decía, de mirar por el retrovisor, había que pegarse al índice y hacerlo mejor que él, y buscando esas oportunidades, ahora tenemos que buscar el alfa, cómo podemos superar a ese índice, y por tanto no nos vale la gestión pasiva. Yo creo que ahora mismo pasamos a un momento en el cual tenemos que ir distinguiendo con ese stock picking cuáles son esas empresas que cumplen con esto, seguir produciendo al final rendimientos, ganando dinero, siguiendo invirtiendo y al final, por tanto, generando, ¿no? Generando, monetizando un poco todas esas inversiones, ¿no? Yo creo que hay que pasar también a calidad, ya lo dijimos el año pasado, pero vuelvo a reiterarlo, ¿vale? Priorizar empresas con guidance sólido, márgenes defensivos, evitar crecimiento ciego y muy importante que tengáis una disciplina. Yo creo que ahora mismo hay que ser capaces de, si tenemos pues algo que rompa esta tendencia, que de momento, como lo sabéis, es alcista y sigue siendo muy alcista, realmente desde 2008, ¿no? 9 hemos tenido un mercado muy alcista en el S&P, mirar el IBEX, ¿no? También otro que tal, y si tomamos con dividendos en total return, aún mejor, pero hay que saber un poco, pues, cuándo empezar a bajar riesgo. Que no digo a salirse, digo a bajar riesgo, ¿vale? Con lo cual creo que esos son datos muy importantes. Con lo cual, eso sería del lado de equities. Por hacer un rápido repaso al mercado del oro, al mercado de los commodities, aunque me voy a centrar básicamente en oro. Primera idea, no os olvidéis, porque en este último momento de mercado lo que hemos visto ha sido cómo se está cambiando la naturaleza propia del oro. El oro no es un activo especulativo. Bitcoin sigue siendo un activo especulativo. Lo queramos o no, confiemos o no en la propuesta de valor, en que se va a monetizar o no. Pero el oro, ahora, en estos últimos meses, toda esta subida brutal, los últimos 1.000, 1.500 dólares, ¿no? De los 4.000, 3.000 y pico a los 5.000 y pico dólares, eso ha sido pura especulación. Basta que miréis los flujos que han entrado vía ETFs, por ejemplo, ¿vale? Vía derivados, porque ahí se ve que ha habido una rotación de cripto, de tecnología, ¿vale? Hacia oro. ¿Por qué? Porque era lo que más sube, el famoso momentum, ¿no? Hay que meterse en la tendencia. Eso está bien, pero hay que entender que parte obedece a la verdadera función dentro de una cartera de forma estructural del oro y lo que es especulación. ¿Por qué? Porque si vais para especular, pues puede pasaros lo que hemos visto estos primeros días de febrero, ¿no? Caídas del 7, 8, 10% en 2 sesiones, ¿vale? Con lo cual esa es la primera idea. ¿Qué tenemos sobre el oro? Pues bueno, pues que realmente estamos en un mercado alcista secular. Es decir, que la tendencia es estructural. Pese a lo que os digo de este movimiento último, de los últimos 1.000, 1.500 dólares, que sí que es pura especulación, cuando esto se corrija, el mercado seguirá estando en esa tendencia estructural, porque además vemos como estamos en una desfiatización, es decir, estamos saliéndonos de todas las monedas fiat y el poder de compra, ahora lo vais a ver, que se está perdiendo de forma dramática esa deuda total, esa emisión monetaria, esa inflación como consecuencia. La que importa casi es la depreciación, ¿no? Vía emisión, ¿no? Que está produciendo, pues hace que al final el tener un activo como el oro te dé esa cobertura. Muchas previsiones, que no son mías, pero sí que he estado viendo, como por ejemplo el profesor Steve Hank está diciendo que el oro puede irse hasta a la zona 6.000, 7.000 dólares, ¿no? Y este no habla de especulación, habla de estructuralmente, ¿vale? Del mismo modo, seguimos viendo esa incorporación, ¿no? Todavía de bancos centrales que siguen
acumulando y al final, pues bueno, pues yo creo que hay que mantener el oro como esa seguridad, como ese refugio, ¿no? Y si aquellos que queráis, aquello que queráis, pues a lo mejor algo más especulativo, pues el cobre o el uranio. Como os decía, fijaros, siguen acumulando los bancos centrales y esta es, sin embargo, la verdadera razón que está detrás de esa tendencia secular alcista del oro, ¿no? Y es la depreciación del dólar, ¿no? Que eso ya viene pues de años atrás, ¿no? De décadas atrás, ¿no? Eh, y encima ahora en un entorno de volatilidad política, que le llamamos, ¿no? Hay una incertidumbre de régimen, ¿no? Creo que esto es importante porque lo que estamos viendo es cómo actores internacionales se están alejando de la deuda norteamericana, ¿vale? Porque cada vez es más imprevisible, ¿no? Porque cada vez al final tienes esa volatilidad política que se ha añadido a la depreciación ya por sí que tiene el dólar, ¿no? Y entonces el oro emerge como el único refugio neutral. Entonces, claro, fijaros, esta es la pérdida de valor del dólar en los últimos, desde el 95 hasta aquí, los últimos 30 años, ¿no? Ha perdido el 53% de valor. Por eso se dice que al final esto no son, desde luego, formas de reserva de valor, porque tener el dólar te supone perder cada vez, ¿no? Una de las características también que se han hablado mucho y que pese a que yo soy pro Bitcoin, ya lo sabéis, de hecho me centro casi toda mi actividad en lo que es cripto, pero no ha funcionado como cobertura. Y lo podéis ver en el último año y medio, ¿no? El oro sí que ha sido ese refugio estable, el Bitcoin por otras razones, que aunque si hacemos un zoom out, pues seguiremos viendo, ¿no? Y ponemos rentabilidades logarítmicas, veremos que seguimos estando desde luego muy por encima y sigue siendo de los mejores, mejor activo de los mejores activos de toda la historia, pues no ha funcionado, no está funcionando todavía como esa cobertura que sí tiene el oro. ¿Vale? Y eso es así. Otra cosa es que en el portfolio tengas que tenerlos por distintas razones, que son diferentes, ¿no? Por último, y para acabar, yo creo que al final el precio del oro no es la causa, sino que es el síntoma de que nos acercamos hacia una crisis financiera. No sé cuándo será, 2026, 2027, no lo sabemos, pero estamos cada vez más conscientes de que al final tiene que suceder algo de ese lado, ¿no? La inflación es el problema sistémico central. ¿Vale? Que erosiona pues, el valor de los activos tradicionales y por tanto el oro quiere actuar como esto. Por eso os decía que no es una naturaleza especulativa, sino que es estructural en una cartera y así deberíais entenderlo. Cuidado con las mineras, que también ha habido un sobrecalentamiento estos últimos meses. Y como decía, pues bueno, cierta rotación, aunque también está en zona de máximos, al cobre, al uranio, ¿no? Pues como forma, si queréis, de diversificar. Al final, yo creo que lo que importa en materias primas es el oro, centraros en entenderlo, en acumular, si es que lo veis dentro de un portfolio, aprovechando ajustes, caídas fuertes, que tiene que haberlas porque estamos en ese movimiento de exceso, ese FOMO, eso al final se suele pagar, pero como os digo, en 1 o 2 años, pues posiblemente los precios sigan estando por encima de los actuales, sin ser esto una recomendación, simplemente en base a esos datos de esa crisis inflacionaria sistémica, ¿vale? Al final, pues esa deuda, esa emisión de moneda que vemos que no tiene fin, ¿no? Y esto al final, pues se acaba pagando. Al final me quedo con esta frase. Es en tiempos de incertidumbre de régimen y volatilidad política, el oro se consolida no solo como inversión, sino como refugio predilecto global. Eso es así y sigue siendo así. Y por último, un repaso muy rápido al mercado cripto. Yo decía y sigo un poco afirmando que llevo en el ecosistema cripto de 2016 y nunca había visto tanto valor, ¿no? Y nunca había visto tanta divergencia entre valor y precio. De hecho, siempre lo veía del otro lado. Yo veía que los precios se disparaban y el valor todavía no estaba sobre la mesa. Creo que estamos ante un escenario distinto. Estamos en un escenario donde estamos viendo las stablecoins como forma de pago, que tendrán que utilizar carriles si es que utilizan blockchain, si es que utilizan infraestructura cripto pública. Estamos viendo cómo al final los real world assets aparecen, cómo se tokenizan todos los mercados financieros. Esa es la palabra que vais a oír de moda. ¿Pero por qué? Pues porque en el fondo estamos cambiando una infraestructura de mercado que es antigua. Entonces tiene mucho sentido tokenizar, con lo cual tokenizar el
el oro, ¿no? Como forma a lo mejor de fraccionar, pero tiene que ser una tokenización real, ¿no? Entonces ya se están poniendo las reglas, fijaos en Estados Unidos, la Genius Act para lo que son las stablecoins, la Clarity Act que está a punto de ser aprobada. Y todo eso le da, desde luego, un mayor empaque y ahora ya se puede empezar a construir. Por eso decía que desde el punto de vista de valor nunca había estado tan alto. Desde el punto de vista de precio, pues estamos en un mercado bajista, porque desde máximos hasta hoy, cuando estoy grabando este vídeo, cotiza Bitcoin a 78.000 dólares, pues Bitcoin se ha pegado un 40%. También es verdad que no creo que tengamos muchas más caídas. ¿Por qué? Porque la volatilidad de ciclos anteriores es a día de hoy la mitad de la que era antaño, ¿no? Entonces, yo también era partidario de que no había ciclos ya de 4 años, esa ciclicidad de Bitcoin se había roto. Bueno, de momento llevamos 4 meses bajistas, con lo cual me estoy equivocando, ¿no? Pero como también os digo, esa menor volatilidad me hace pensar, no obstante, ¿no? Pues que esas caídas que hemos visto en correcciones anteriores, ¿no? De los 80%, 70%, tal vez en este momento no sea tan fuerte. Aunque tengo un pero, ¿no? Tengo aquí, hay un miedo que la verdad es que me sigue preocupando, ¿no? Y es que si el Nasdaq corrige, si los activos de riesgo corrigen, dentro de esa normalidad que veíamos al principio, corrigen un 14%, pues Bitcoin se puede ir a 50, a 48.000 dólares. Pues sería totalmente posible, con lo cual sí serían correcciones de ciclo como las anteriores y entonces habría que un poco reformular. Pero insisto, el valor se está creando, como luego veréis muy rápidamente, ¿no? Al final, ¿cómo está ahora mismo el momento de mercado a día de hoy? Pues bueno, pues como os digo, creo que estamos obviamente en una tendencia que es bajista, pero creo que se seguirá construyendo a largo plazo. Es decir, creo que estamos en una corrección que puede ser técnica o de ciclo si queréis, no en un colapso estructural, ¿no? Además, lo que estamos viendo es cómo sale dinero pero entra, cómo las ballenas viejas venden pero entran las nuevas, que son las tesorerías. Esas tesorerías no están vendiendo, salvo que realmente haya un colapso y que estén forzadas por cómo han conseguido deuda, pues a vender. Fijaros que con esta caída que tenemos, Metaplanet, que tiene un precio medio de compra sobre los 100.000, pues no ha deshecho posiciones, ¿no? Entonces, hemos visto ese comportamiento distinto, ¿no? Hemos visto cómo el retail ha vendido ya, cómo todo lo apalancado se ha estado vendiendo, es decir, que puede haber habido una capitulación. Mi único miedo es, como os decía, esa correlación muy alta con lo que son los mercados de riesgo. Y si cae el Nasdaq, si se la pega por lo que sea, entonces aquí también habrá sangre, ¿vale? Pero también habrá oportunidad, porque al final estaremos viendo pues esos niveles, ¿no? Pues que se acerquen a lo mejor pues a esos precios medios a los que todos los tenedores de Bitcoin han comprado, que suelen ser históricamente pues niveles de compra. Mientras tanto, pues fijaros, ¿no? Pues la primera semana hay una salida muy fuerte de flujos, pero se aprovecha y entra, pues de repente en un solo día, pues 500 millones, ¿no? Una semana salen 1.700. Es verdad que sale dinero, pero que vuelve a entrar. Por eso digo que es interesante, sobre todo ver que no hay retail detrás, ¿no? Estamos viendo pues cierta debilidad en Ethereum, tranquilidad en Ripple. Al final, pues un poco lo que también hay que observar es qué sucede en el mercado de los derivados. ¿Por qué? Pues porque ahí se negocia 10 veces más que en el contado. Y entonces, claro, pues ver ahí pues, figuras peligrosas, pues sí que indicarían, pues eso, oye, que esto puede ir más abajo. De momento, pues hay funding rates que incluso han sido positivos en esta caída. Entonces, de momento yo creo que aquí lo que se ha hecho ha sido limpiar, ¿vale? Limpiar mucho de ese apalancamiento que ya el 10 de octubre, con aquel episodio que tuvimos, ahí también hubo una masacre, ¿no? Ahora está habiendo liquidaciones, pero son para, pues eso, pues lo hemos visto, pues para pagar deudas en protocolos también descentralizados, para generar liquidez, pero también la aparición de muchos derivados hacen que al final, pues, tengamos como un mercado que también se está cubriendo más. Entonces eso estabiliza de alguna forma, ¿no? Por eso decía que salvo que haya una perdón, una caída brutal de lo que sería el Nasdaq, pues aquí de momento, pues hombre, la zona 70, 75.000 técnicamente es muy peligrosa, porque son justo los mínimos que tuvimos cuando las tarifas de Trump el año pasado.
perder esa referencia, pues sí que invitaría desde luego a la cautela. Pero bueno, como os decía, mientras tanto el valor sigue creciendo, lo vemos del sistema ya financiero clásico, del de un JP Morgan, un Morgan Stanley, que están entrando, pues eso, a utilizar lo que es la infraestructura. Vemos como esas empresas corporativas tienen cerca del 18% del total y como todavía sigue entrando dinero. Con lo cual, a corto plazo, pues el mercado es bajista, bajista neutral. Espero volatilidad, ¿vale? Mientras se estabilice pues un poco todo lo que también sucede con los tipos de interés, todo lo que sucede al final con los siete magníficos, con los mercados, donde se acaba de purgar todo ese apalancamiento, pero en el largo plazo sigue siendo alcista. Entonces, si uno entiende esa propuesta de valor, pues lo que tiene que hacer es, como antes decíamos, establecer una estrategia. No se va y se compra ahora vaca, no, tienes que establecer, oye, pues voy a entrar aquí, voy a hacer un dólar cost average o lo que sea. O esto no lo entiendo, no estoy de acuerdo, me voy. Pues chimpum. Pero que al final veáis que hay un mercado de stablecoins en crecimiento, se van a tokenizar todos los mercados financieros y de momento lo que está viendo es una institucionalización de este mercado. Conclusión, y como decía pues el mes pasado, y aquí ya os dejo tranquilos, mucha precaución, ¿vale? Es un mensaje positivo, porque vengo siendo así, el mercado sigue siendo alcista, pero no podemos olvidarnos de gestionar en todo momento, de forma cada vez más activa, el riesgo. Cuando yo veo esas carteras que no tienen renta fija, que no tienen liquidez y que están al 95% invertido en renta variable, en riesgo, por muy diversificado que esté, eso a mí me da mucho respeto. Con lo cual, gestionar bien, no miréis lo que ha pasado, sino hacia dónde podemos ir y estar preparados para gestionarlo. Hasta la próxima.